Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Más info hasta las 4 de la tarde con toda la información y la actualidad, como siempre, y con un ojo puesto en el movimiento de la pandemia en la Argentina. ¿Qué está pasando? ¿Hay rebrote? ¿No hay rebrote? Hubo un contagio más allá de lo previsto en Cava, en provincia de Buenos Aires y otros puntos del país que preocupan mucho a Nación. Así que estamos esperando una reunión, una conferencia de prensa que se va a dar en forma conjunta entre Nación, provincia y ciudad, que estuvieron reunidos en las últimas horas para evaluar qué es lo que está pasando. Seguramente se escuchen algunas recomendaciones a esta hora, teniendo en cuenta los casos que sorprendieron, crecieron en los últimos días. Después lo vamos a tener. Le ponemos la tapa a la tarde con estos temas. Estos son los temas de esta tarde. COVID-19, lo decíamos recién, aumentan los casos en ciudad, en provincia de Buenos Aires, y eso motivó un encuentro nuevamente entre las tres partes que va a derivar una conferencia de prensa. Primero anunciada para las 11, después para las 12, para las 13. Bueno, no hay horario todavía, pero en breve seguramente aparecerán en esta conferencia de prensa. Contadores contra la AFIP. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los 24 colegios profesionales de contadores del país que se ponen de pie frente a una resolución de la AFIP que, dicen ellos, los obliga a contar secretos de sus clientes. Quieren evitarlo y están en pie de guerra contra la AFIP. Aborto. El proyecto avanza en el Senado. Se discute, se debatió en comisión, está avanzando para llegar al recinto y el voto que se dirime 1-1. Está muy peleada la situación en la Cámara Alta. Maradona, nuevos allanamientos, te vamos a contar las últimas novedades del caso de Diego Armando Maradona y la muerte, una muerte que se torna polémica por la atención que recibió. Y una sorpresa de un allegado que estaba en el lugar de la muerte de Diego Armando Maradona y todavía no se sabía absolutamente nada. Le decíamos, Bernardo, hoy estuvieron reunidos, ¿no? Las tres partes tratando de analizar cómo seguir. Están reunidos, Fer, y en breve se viene un anuncio en torno a lo que tiene que ver con la pandemia. Si efectivamente hubo un aumento sostenido de casos, si se va a tomar alguna medida que en principio no debería cambiar demasiado, pero sí hay expectativa por lo que tiene que ver con el anuncio de los tres referentes de salud, de lo que tiene que ver también con la decisión que vayan a tomar los jefes de gabinete y básicamente qué va a pasar en Nación, ciudad y en provincia con la cuarentena que viene. Nos vamos entonces, a Casa Rosada. ¿Está nuestro móvil ya? Carla Ricciotti, ¿cómo te va? Buenas tardes, Carla. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos esperando esta conferencia de prensa de la que hablaba recién Bernardo, una conferencia que en principio estaba anunciada para las 13, pasadas las 13 en realidad, después se dijo 13:30, los tres ministros de salud de Ciudad, Nación y Provincia estarán brindando detalles de lo que fue la reunión que tuvieron en el día de hoy con el jefe de gabinete, no solamente ellos, sino también los respectivos jefes de gabinete de cada uno de estos tres distritos que estábamos mencionando recién. Pero ahora lo que estaba terminando es la reunión del Consejo Federal de Salud, aquí en el Salón Norte, en Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, con los integrantes de las áreas de salud de las diferentes provincias. Esto obviamente en realidad para analizar bueno, vamos a hacer una cosa, Carla. Por el coronavirus. Sí. Porque te voy a interrumpir porque ya está empezando la conferencia de prensa, así que vamos directamente. Perfecto. El que habla es Ginés González García primero. ¿Lo escuchamos a Ginés? Todavía no. Ahí está, Ginés González García, los tres ministros de salud, de Nación, de Ciudad y de provincia. Lo escuchamos a Ginés. A estabilizarse ese descenso. Junto con ello,
la situación en América del Sur y particularmente en los países limítrofes de la Argentina, en realidad es que está ascendiendo. En cada uno de los países, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, realmente están en una situación de ascenso, es decir, una cosa relativamente inesperada, y como ustedes saben, hemos tratado siempre de prevenir. Como consecuencia de eso, hemos intentado y hemos trabajado en ver qué es lo que deberíamos considerar de mejorar sobre la situación que está pasando. Por un lado, intensificar, como siempre, todas las actitudes y conductas del sistema de salud, tanto en recepción de los enfermos, que hoy está muy bien, hoy no tiene ningún problema de saturación ni de cerca en ningún lugar de la Argentina, pero sí, en cambio, tenemos obviamente intensificación de los testeos, tenemos stock de testeos a nivel nacional para proveer a todas las provincias, y si bien se ha incrementado mucho, creemos que se deben hacer más. Pero lo que es central y fuera del sistema de salud y de la política de salud, aunque sí es parte de la política, es el comportamiento colectivo de los argentinos. Obviamente, muy entendiblemente, por el tiempo pasado, porque se acercan las fiestas, porque es el verano, hay razones para, bueno, obviamente, tener actitudes muy de juntarse, de encontrarse, de hacer cosas que tienen que ver con vínculos afectivos y sociales. Pero creemos que en ese sentido se ha flexibilizado bastante la conducta y en muchos casos se ha dejado de cumplir con algunas de las cosas que decimos: uso del barbijo, comportamiento colectivo, distancia, reuniones sociales. Y todo esto, obviamente, no es ningún secreto. En Argentina sigue habiendo circulación comunitaria, con lo cual, si aumentamos la circulación de nosotros, los argentinos, va a incrementarse la cantidad de argentinos que estén en situación de riesgo. Como vienen las fiestas y como vienen las vacaciones, y no queremos de ninguna manera que esto se entorpezca, es necesario, y habida cuenta que hay más flexibilidad, es necesario que se aumente el cuidado. Y eso es lo que estamos tratando de exaltar cada uno de nosotros. Aumentar los cuidados, mantener las circunstancias que decimos que hay que cuidar, volver a viejo comportamiento que hemos logrado con los argentinos durante un buen tiempo y que ha significado, por supuesto, poder tener bajo control a toda la pandemia, y no queremos perder lo ganado, sobre todo cuando tenemos la esperanza de una vacuna tan próxima. Pero aún con la vacuna, los primeros meses de la vacuna van a servir para cuidar a las personas más vulnerables, o sea, para bajar la mortalidad, pero no para bajar la velocidad de difusión del virus. Para eso hay que tener mucha población inmunizada, y eso va a pasar después de unos meses de vacunar intensamente a los argentinos. Así que la idea es esa, pedirle a ustedes colaboración para que a través de los medios se exalten la idea de volver al comportamiento colectivo. Algunos, inclusive provincias, y en nuestro portal también del Ministerio de Salud está pedido que se exalte el cuidado, sobre todo antes de las fiestas, de los más jóvenes, de manera tal que puedan compartir la fiesta con los más grandes. Como todos sabemos, los más jóvenes son los que transmiten la enfermedad, y los que la sufren sus consecuencias más fuertemente son los más grandes. Así que la idea es eso, pedir la contribución a todos ustedes, y por supuesto vamos a hacer campañas personales de nuestros gobernantes y por supuesto también campañas por los medios, tratando de exaltar todos estos cuidados individuales, de manera tal que lo que viene, que es muy lindo y muy alegre para todos, no se convierta en cosas no tan alegres o cosas que debamos hacer modificar las conductas colectivas. Yo le pediría, por favor, a mis colegas ministros, con los cuales hemos trabajado intensamente al principio, que nos cuenten un poco parte de lo que hemos hablado hoy y de lo que están haciendo ellos en sus jurisdicciones. Adelante, por favor, Daniel. Bueno, buenos días o buenas tardes ya a todos y todas. Estuvimos hablando con el ministro de la Nación, con el ministro de la Ciudad y luego, como dijo Ginés, con todos el resto de los ministros del país, articulando obviamente lo que viene y también haciendo un poco un diagnóstico de lo que está sucediendo en la zona AMBA,
Por el lado de la provincia de Buenos Aires, nosotros después de haber tocado picos muy altos de 5.845 casos de promedio diario semanal, estamos en 1.365. Y en el AMBA particular, después de haber tocado picos de 3.334, estamos en 815. Es decir, el 15% de lo que teníamos hace 15 semanas, ¿no? Esto es un buen dato. También es un buen dato lo que sucede en el interior del país, donde llegamos en la semana 43 a un pico de 1.500 casos y hoy tenemos 500 y algo, es decir, una tercera parte. Pero venimos observando en los últimos días, por supuesto que esto puede ser parte de fluctuaciones que suelen suceder, es decir, que por ahí tiende a subir un poquito y luego baja, pero tuvimos casos en donde estamos viendo ya hace 5 o 6 días, comparándolos con los días similares de la semana anterior, en donde tenemos un aumento de la cantidad de casos. Vamos a ver si esto se consolida o no. La foto que vemos es como que se estanca la caída, la velocidad con que venían cayendo los casos. Y lo mismo sucede cuando analizamos las camas. Estamos muy holgados con las camas de terapia intensiva. Fíjense que nosotros llegamos a tener 1.254 camas ocupadas el 10 de septiembre con COVID en el AMBA bonaerense y hoy tenemos 458. Uno dice, bueno, qué buen dato. Sin embargo, la velocidad con que venía cayendo la ocupación de camas de COVID en el AMBA también se ralentiza en estos últimos días. Y hay otro indicador que nos preocupa, que es el indicador que procesa las llamadas al 148, es un software especial, en donde la gente manifiesta algún síntoma, la percepción de algún síntoma compatible con COVID. Obviamente, después se filtra eso porque puede ser otra causa. Enfermedad respiratoria, eventualmente estamos en épocas en donde comenzaremos con el dengue, etc. Esto se filtra, pero es llamativo porque el rebote es bastante significativo en los últimos 10 días. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay que reforzar como nunca el mensaje de que no nos podemos relajar, no nos podemos relajar. Si nosotros nos relajamos y la sociedad no cumple bien los protocolos, los responsables, los empresarios, y la sociedad en su conjunto, realmente sería una picardía que a poco de empezar a tener una solución definitiva, y recalco la palabra empezar a tener, porque va a demorar meses tener la solución de la vacuna, pero que en este interín nosotros, familiares nuestros, en las fiestas, en las vacaciones, donde se van a pasar momentos agradables, terminemos convirtiendo eso en una enfermedad de un ser querido que la pueda pasar mal. Por lo tanto, volvemos a aspirar. Nosotros hemos también lanzado el spot en donde ya comenzaron las fiestas. ¿Qué quiere decir esto? Los que vayamos a juntarnos con personas mayores de edad o con comorbilidades y que tratemos de movernos lo menos posible. Quedémonos en nuestras casas si no hace falta salir para cuidarnos, para cuidar a nuestros seres queridos. El mensaje es que tenemos que reforzar muchísimo los cuidados porque se vienen relajando. Y entonces aspiramos a que esto sea así. Las actividades que están permitidas con protocolos que son muy estrictos, muy exactos. ¿Se puede tener actividad dentro de los protocolos? Sí. Fuera de los protocolos, no. Y en eso también hemos estado conversando de que vamos a tener más presencia de control. Vamos a tener más presencia controlando que se cumplan los protocolos, que se cumplan las normativas vigentes. Vuelvo a repetir, esta es una apelación a la responsabilidad individual y colectiva del conjunto de la sociedad. Si logramos hacerlo, pasaremos unas buenas fiestas, pasaremos unas buenas vacaciones, sin que esto incida en que cuando empiece la temporada invernal partamos de un nivel alto de casos circulando, de casos de coronavirus, es decir, con un nivel alto de circulación del virus. No es lo mismo comenzar la temporada invernal con 1.000 casos en la provincia de Buenos Aires que con 2.000, ni en ningún lugar. Por eso la apelación a esto. La vacuna es importantísima, pero vamos a convivir muchos meses con medidas de cuidado y vacuna. No es una cosa o la otra. Así que apelamos, por favor, nuevamente a la responsabilidad colectiva e individual para poder comenzar el año que viene de una manera muy diferente y empezar a escribir el fin de esta pesadilla que ha sido el 2020 con el coronavirus. Gracias, Daniel. Por favor, doctor Quiroz. Gracias, Ginés. Gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Bueno, un poco en la ciudad de Buenos Aires lo que
Nosotros venimos viendo desde principios de septiembre, es un descenso paulatino y continuado de los casos, de un valor de unos 1.300, 1.400 casos promedio por día, hasta el valor actual que son 300 casos por día, es decir, que la curva es bastante consistente en el descenso y como más o menos lo mismo que comentaron los ministros previamente, en los últimos 7 a 10 días ha dejado de descender, se ha estabilizado en los 300 casos. De manera que nos parece importante, sobre todo en esta construcción que tenemos que hacer entre los gobiernos y los ciudadanos, de cómo nos vamos a cuidar en los próximos meses. Meses que son esenciales para poder postergar, minimizar, mitigar el potencial rebrote que pudiera tener toda la región, la Argentina y la ciudad en particular. Así que en la visión de que estamos hoy en un piso de 300 casos, que es un piso aún que debemos lograr bajar, el diálogo sobre cómo podemos demorar y mitigar el potencial rebrote que han tenido y como hemos visto muchos países del mundo. En ese sentido, como siempre insistimos, hay dos componentes esenciales. Lo que podemos hacer desde el Gobierno, que sobre todo es intensificar investigación epidemiológica, rastreo y testeo. En la ciudad estamos permanentemente buscando nuevas alternativas de cómo testear a personas que tengan más riesgo que la población general. El último movimiento fue el testear a las personas que vuelven de vacaciones, momento en el cual se relajan y tienen un poco más de contagiosidad. Y hemos llegado a una positividad de testeos del 9%, es el último dato de los últimos días. Es decir, que estamos intensificando y logrando tener un nivel de positividad y de testeo muy importante. Eso es lo que podemos hacer del lado del Gobierno, más allá de las políticas públicas y la supervisión del cumplimiento de los protocolos. Del lado del comportamiento ciudadano que todos tenemos que hacer, y nosotros como funcionarios también, es hacer un esfuerzo cotidiano por seguir cuidándonos. Y por supuesto que eso significa al día de hoy hacer un esfuerzo sobre un año muy duro, muy cansador, que a la gente ya le cuesta cumplir y acompañar, sobre todo, como bien decía Daniel hace un rato, los más jóvenes. De manera que nosotros lo que tenemos que hacer allí es volver a dialogar, volver a poner en el diálogo colectivo, volver a poner el diálogo familiar. Necesitamos hacer un esfuerzo suplementar, seguir cuidándonos. Y eso no significa no hacer cosas que queremos. Podemos hacer las cosas que queremos, lo tenemos que hacer de una manera más cuidada. Siempre llevar el espacio abierto, público o privado, los encuentros, siempre mantener el distanciamiento, usar el tapabocas en los lugares de riesgo y evitar todo lo que podamos en los lugares cerrados, de las oficinas, de los departamentos, de los domicilios, donde se crucen muchas personas. Si somos capaces de mantener la intensificación del testeo y somos capaces de hacer un esfuerzo suplementar, seguramente el rebrote en la Ciudad de Buenos Aires vendrá más tardío y seguramente nos encontrará con una campaña de vacunación mucho más madura y eso significará mucho menos dolor para todos nosotros. Significará menos enfermedades graves, significará menos fallecidos y por lo tanto significará menos dolor para todos. Así que eso es un poco el mensaje que hemos estado dialogando y que también han participado todos los ministros de la Nación. Claro, gracias, Germán. Como les decía, esto es lo que hemos pensado todos los ministros, por razones obvias, los presenciales son los que me acompañan, pero todo el resto estuvo vinculado con la red y hemos coincidido, más allá de que las circunstancias no son exactamente iguales en todas las provincias, son todas parecidas. De manera tal que obviamente se nos viene un nuevo momento. Hoy estamos preparando muy intensamente la vacunación, estamos trabajando intensamente, de eso hablamos también. La programación de la vacunación, ustedes saben que el Ministerio Nacional se ha distribuido por todas las provincias, de hecho hoy están de distintas maneras y en distintos lugares los 3 secretarios de Estado del Ministerio nuestro, algunos en provincias de Argentina y otros, como Carla, ustedes saben, directamente en Rusia, buscando los máximos antecedentes de la vacuna. Así que quedamos a disposición de ustedes para lo que quieran preguntar. Creo que hay algunas preguntas. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ministros? Buenas tardes. Silvia Mercado de Infobae, quisiera primero preguntarle al ministro Goyán sobre un anuncio que hicieron hoy, entiendo, con Carlos Bianco, el jefe de gabinete, también en La Plata, acerca de que se autorizarían en la provincia de Buenos Aires eventos públicos, incluso fiestas de hasta 200 personas. Y después me gustaría preguntarle a usted, Ginés,
algo más sobre lo que ya le pregunté en la conferencia de prensa anterior sobre Pfizer. Usted reconoció en una pregunta que le hice que, bueno, que el gobierno argentino había hecho todo lo posible para llevar adelante este acuerdo, había impulsado incluso una ley que tuvo el respaldo del Congreso, se habían hecho, bueno, estas pruebas con 5.700 voluntarios. ¿Qué fue lo que pasó con Pfizer? ¿Por qué no se pudo firmar el contrato? En particular, ¿usted cómo se siente? Creíamos también nosotros que eso estaba avanzado. ¿Hay un error de parte de Pfizer, un error de parte nuestra? Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, sí, efectivamente, esta mañana en la conferencia de prensa que hacemos habitualmente con el jefe de gabinete de la provincia, Carlos Bianco, se informó esto de que se van a autorizar los encuentros de ese tipo hasta 200 personas con un aforo de un 30%, quiere decir que si en el espacio físico, en el exterior, no puede ser ninguna en lugares cerrados, en el exterior y con un aforo del 30%, quiere decir que la capacidad tiene que ser de 3 veces más lo que la cantidad de gente que venga y con todas las medidas de seguridad, y esto va a estar controlado obviamente por la provincia y por los intendentes que bueno, estamos trabajando en conjunto para garantizar que estos eventos se cumplan con este protocolo. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, Silvia, yo tengo toda la esperanza de concretar el acuerdo con Pfizer. Lo que no debo dejar de decir es que realmente fue de los primeros instituciones con las cuales empezamos la negociación, fue la primera que el propio presidente recibió cuando se anunció que iban a hacer el estudio de fase 3 en parte en la Argentina. Obviamente se hizo en una institución del Estado Nacional, el Hospital Militar, es decir, las expectativas siempre fueron muy importantes, más allá de la dificultad de esa vacuna, que como todo el mundo sabe son las dificultades de menos 70, 80 grados. Inclusive hemos buscado adecuar la logística a lugares donde se pudiera tener esa vacuna a esa temperatura. En la negociación se nos pidió una ley para tener alguna seguridad. Usted me incita a que no cumpla las medidas. No, está bien, lo entiendo. No, le decía que en la negociación se nos pidió una ley que les diera esa inmunidad, la ley estuvo en el Congreso y después apareció en la negociación, nunca era la gente local, sino decían que era la central estadounidense la que decía que no era suficiente, entonces había que hacer una nueva ley y además que el contrato no lo firmara yo, sino lo firmara el presidente. Es decir, en rigor de verdad son condiciones un poco inaceptables. Entonces le hemos pedido, esto fue la semana pasada, le hemos pedido que revean todas esas circunstancias, porque la voluntad política de la Argentina es tener la vacuna de Pfizer como la de tener de toda la vacuna, y la prioridad es cuándo la vamos a tener. También ellos es cierto que cambiaron las condiciones, en el sentido que al principio, ¿se acuerdan ustedes que yo hablaba de que teníamos una propuesta de tener algunas vacunas en diciembre? Bueno, era de Pfizer, era diciembre, enero, febrero. ¿Por qué? Porque después de febrero nosotros teníamos acceso a vacunas mucho más fácil operativamente y es muy difícil hacer una vacunación masiva con una vacuna de esas características. Y bueno, aún así aceptamos que fuera febrero, pero en rigor de verdad, hoy si bien hay un pedido concreto de parte del gobierno argentino, de la semana pasada, de obviamente concretar la negociación no está cerrada, esta es la verdad. Yo, si me preguntan cuáles son mis temores, y mis temores es que, digo esto por lo que me dice la prensa, no por lo que me dice la empresa, que la producción se les cayó a la mitad, a lo que tenían como hipótesis productiva. Entonces, en fin, no quiero pensar mal, pero no quiero tampoco que, o como corresponde, no correspondan con la actitud que tuvo el gobierno argentino con la empresa desde el primer momento, ¿no? Pero la voluntad y la esperanza la sigo teniendo de que podamos contar con esa vacuna. Muy bien, buenas tardes, ministro Ginés Hernán Mundo de Radio Nacional. Saludar también al funcionario, al ministro Goyán y también al ministro Quirós. Preguntarle, yo se lo planteaba esta mañana al ministro Quirós, respecto de
¿qué nivel de incidencia en lo que ha sido el aumento de los casos ustedes observan en las manifestaciones públicas, en las expresiones que ha habido en las últimas semanas, el velatorio público aquí de Diego Armando Maradona, también las expresiones que hubo en el Congreso Nacional y otras manifestaciones, o si, como nos respondía esta mañana el ministro Quirós, hacen más hincapié en lo que está sucediendo en espacios cerrados, en reuniones familiares, en reuniones de amigos, en donde de repente no se respetan las medidas que están pidiendo desde el inicio de la pandemia. Y por otro lado, preguntarle al ministro González García sobre el turismo internacional. Usted hablaba del crecimiento de los casos en países limítrofes, en Chile, en Paraguay, en Brasil. ¿Qué va a pasar? ¿Hay posibilidades de que el gobierno tome alguna decisión de revertir la decisión de que ingresen turistas extranjeros a nuestro país como consecuencia o podrían traer una mayor cantidad de casos de COVID-19 a la Argentina? Gracias. Empiezo. No, bueno. Básicamente, lo que nosotros estamos observando en el mapa de distribución de la cantidad de casos es que no hay lugares específicos en donde haya un brote en particular, salvo en la provincia de Buenos Aires por su extensión. Tuvimos 3 municipios esta semana, Rauch hace 15 días que ya vienen con un brote, Rauch, Colón y Bolívar, con lo cual retrocedieron de fase. Hay unos parámetros muy bien establecidos, los propios intendentes, conversamos con ellos y nos dicen, bueno, volvemos a fase 3 y allí se controla la situación y luego continúa. Salvo esas excepciones, no hemos encontrado que haya particularmente un brote focalizado en ningún lugar. Es decir, esto nos está indicando un poco lo que decía el doctor Quirós, tiene una lógica, en donde vemos que son las reuniones familiares, el incumplimiento. No obstante eso, lo vamos a repetir una y otra vez. Los encuentros de mucha gente en la calle, por motivo que sea, y sin los debidos cuidados de uso de cubre nariz boca, distanciamiento, etcétera, son propicios para que se generen contagios. No lo estamos diciendo ahora con estas 2 últimas que usted mencionó, lo dijimos siempre. Así que hay que tratar de evitarlos y si se van a hacer, cumplir totalmente con los protocolos establecidos, por supuesto siempre al aire libre, distanciamiento, cubre nariz, boca, etcétera. No tenemos posibilidad de hacer un estudio que nos diga exactamente y con precisión cuánto incide cada una de estas movilizaciones en la cantidad de casos confirmados. Pero, vuelvo a insistir, coincidimos en que es un comportamiento general, un relajamiento del comportamiento general lo que estamos observando como principal causa de esta ralentización en la caída de casos. No, solamente completar es que llevamos un año muy duro, con toda la ciudadanía sufriendo mucho dolor, habiendo pasado todo tipo de dificultades y la gente está cansada. Pero por delante todavía tenemos unos meses que nos tenemos que cuidar. Entonces el punto es focalizar en que tenemos que seguir cuidándonos. Si nosotros estamos en el espacio público, tenemos que hacer el esfuerzo para mantener la distancia y usar el tapabocas. Si hacemos encuentros familiares o sociales, tenemos que hacer el esfuerzo de hacerlo en el espacio abierto. Y de eso se trata, es que estemos dispuestos cada uno de nosotros a aportar algo. Porque en la evolución de la pandemia depende críticamente del comportamiento colectivo. De manera que insistir en ese mensaje es lo que nosotros quisiéramos hacer en este momento, por lo que ya hablamos, porque nos faltan unos meses por delante de un proceso de campaña de vacunación progresiva que no va a resolver, pero va a mitigar severamente el problema, y entonces nosotros tenemos que refocalizar. Y el refocalizar no es solamente lo que nosotros seamos capaces de decir aquí, porque cada uno de los ciudadanos tiene su mirada, su interpretación de la realidad, interpreta nuestro propio discurso de diferente manera. Lo importante es lo que cada uno pueda reflexionar y dialogar en su entorno afectivo y familiar sobre qué está dispuesto cada familia, cada persona en hacer en pos del cuidado de la familia, de la persona y de todos nosotros. Y allí cada uno sabe qué puede hacer y qué no. No lo vamos a decir nosotros. Lo que sí es importante es que todos estemos dispuestos a aportar algo. Y lo mínimo que debemos aportar es que estamos en el espacio público, necesitamos mantener cierta distancia y el tapaboca bien puesto. Y si vamos a encontrarnos, tratar de hacerlo lo más posible en lugares abiertos y si no abrir las ventanas de par en par para cuidarnos. Ese yo creo que es el mensaje más importante que podemos dar y sobre todo cada uno sabrá qué parte de ese mensaje puede cumplir. Cuanto más seamos cumpliéndolo, más tardío va a ser y más pequeño va a ser el rebrote y por lo tanto menos dolor vamos a sufrir todos.
Sí, con respecto a lo que me preguntaba, yo, bueno, coincido con lo que dicen mis dos colegas, es decir, acá hay multicausalidad, pero lo que uno puede ver simplemente mirando la calle es que hoy el comportamiento colectivo es distinto a lo que era hace un mes o hace 2 meses. Y esto no solo pasa acá, porque acá es donde hubo algunas manifestaciones, River, Maradona, etcétera, etcétera. Pasa en todo el país, de manera tal, y inclusive pasa en regiones frías donde no hay manifestaciones públicas callejeras. Quiero decir con esto que si bien la causalidad es múltiple, en general todo lo que nosotros investigamos en cada una de las provincias es que el origen modal, la causa modal son los encuentros. Son los encuentros sociales, colectivos, muchas veces sin ningún tipo de cumplimiento de ningún tipo de medida. Pero la idea no es culpar a nadie, la idea es tratar de justamente cambiar este comportamiento dada la expectativa y la esperanza que tenemos ahora y los buenos momentos que queremos que sigan, que vengan y que nosotros la pasemos lo mejor posible. En cuanto al turismo, no, está muy poco abierta. Usted piense que en realidad las fronteras secas, las fronteras de límites prácticamente están casi todas cerradas. Y con respecto a las aéreas, vienen con muchísimo cuidado y entra casi todo por Ezeiza y la propia ciudad le hace además un agregado a lo que le exigimos para que entre, de manera tal que sinceramente nos preocupa todo, pero no nos preocupa en las fronteras como nos preocuparon en otro momento, que no era imposible que no vinieran como vinieron más de 200.000 argentinos. Pero en este caso no es eso lo que nos preocupa, lo que nos preocupa son los movimientos internos, ¿no?, que son obviamente muy importantes y que, como venimos diciendo al principio, son lo que tenemos que cambiar. Porque en realidad cuidarse es mucho más que un hecho individual. Por eso digo que la solidaridad debe ser extrema. Porque cuidarse es ser solidario con lo que uno quiere, que son con los que más está, con los que seguramente más estará en la fiesta, con los que va más a compartir, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, es importantísimo que recuperemos una cosa que hicimos bien. Yo entiendo que la gente diga que está cansada, lo dijimos al principio, pero esto no es que no se haga, como bien decía mi colega, esto que se haga bien. Todo se puede hacer respetando determinadas normas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministros. Lara Sáenz para la Red 92 de La Plata. Teniendo en cuenta esto que hablaban de la preocupación por el relajamiento social y quizás la falta de cuidados, mi pregunta tiene que ver con la temporada de verano, si se está analizando quizás algún cambio o algún tipo de restricción nueva en base a esta preocupación. Gracias. No, sí. La temporada, bueno, sí, dale, no, es que la costa atlántica, sí, hablaré. Digamos, la provincia de Buenos Aires es la provincia más receptiva de turismo y sobre todo en esta época del año y sobre todo en los sectores de la costa atlántica. Con lo cual se están tomando una serie de medidas importantes, establecimiento de protocolos, la aplicación Cuidar, van a estar cargados todos los datos en tiempo real para que la gente pueda desplazarse, tener las autorizaciones de ingreso. También incluso muchas playas van a estar monitoreadas de manera permanente, de manera que en tiempo real alguien en su aplicación pueda saber si va a ir a una playa, cuál está más ocupada, menos ocupada, pueda elegir y básicamente por aquellas que estén con menos nivel de ocupación. Es decir, todos los operativos detectar, los operativos de la provincia en conjunto con los municipios que estamos haciendo en la costa con promotores de salud, que van a ir difundiendo, entregando material. Es decir, va a haber un despliegue muy grande, va a haber un despliegue muy fuerte de la detección, con lugares específicos para hacer detectar. A través, yo voy a la semana que viene al Partido de la Costa precisamente poner en marcha esto. Es decir, va a haber un gran despliegue, pero volvemos a lo de siempre, digamos. Todo ese gran despliegue va en el marco para tener buenos resultados de que la gente tenga un comportamiento lógico dentro de una temporada que va a ser excepcional. Y también me han preguntado como si no es un poco contradictorio que haya estas aperturas y estas posibilidades con el tema. Mire, gestionar una pandemia no es gestionar solamente la parte epidemiológica sanitaria, que obviamente es el eje central, pero está lo político, lo económico, lo social, lo cultural. Uno no puede quedarse en cerrar todo permanentemente porque obviamente hay necesidades. Hay que hacer un equilibrio. Ese equilibrio lo vamos construyendo día a día. En la provincia de Buenos Aires, recién yo lo mencioné,
si en algún municipio se llega a disparar la cantidad de casos, el criterio de fase que nuestro gobernador dijo claramente, con un sistema de intermitencias, se volverá como hicimos aquí atrás. Y bueno, esto lo vimos en el verano europeo. A veces nos olvidamos, pero en el verano europeo, que primero fue un verano de 1/3% del turismo normal, lo que vimos nosotros era que permanentemente había ciudades de países que a veces, yo me recuerdo en Alemania, bloqueaban barrios enteros, bloqueaban ciudades enteras. En todos los países europeos vimos que era ir, cerrar si había un brote. Es lo mismo. A veces parece como que quieren establecer alguna diferencia. Es lo mismo, el concepto es lo mismo. Todos los países estamos aprendiendo más o menos sobre la marcha qué es lo que hay que hacer y todos vamos haciendo lo mismo, tomando las medidas que hay que tomar con el conocimiento que ya hemos adquirido de otros países y el propio. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Así que bueno, esperemos que sea una temporada en donde podamos controlar cualquier tipo de exceso, pero si vemos, vuelvo a repetir, que en algún lugar del partido de la costa, el partido en el Mar del Plata, en Miramar, o en donde sea, y esto está hablado con los intendentes, la situación llega a desmadrarse de los números que estamos manejando, tomaremos medidas especiales. Buenas tardes, ministros. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Ministro, dos preguntas. Uno, si va a haber un protocolo generalizado a nivel país sobre la fiesta de fin de año, cantidad de personas, grupos familiares, si habrá alguna normativa a nivel nacional. Y por otro lado, si hay información, usted habló de la campaña de vacunación a nivel nacional, si hay información de la secretaria Bisotti y el resto de la comitiva argentina en Rusia. En particular, estamos 15 de diciembre, el presidente anunció vacunación para 300.000 personas de acá a fin de año. La pregunta está vinculada acerca de si el gobierno descarta o no que vacunen a esta cantidad que el gobierno tenía previsto vacunar y a su vez teniendo en cuenta que todavía Rusia no produjo la cantidad de vacunas a nivel mundial, sumado que la ANMAT tiene que autorizarla. ¿El gobierno descarta de pleno esta posibilidad? Gracias. No, mire, nosotros, bueno, yo hablé esta mañana con Carla Bisotti y me informó de lo que está pasando allá. Están muy contentos porque se están haciendo dos tipos de cosas allá, básicamente. Una es la visita a las plantas, ¿no? Las que van a hacer las productoras, sobre todo porque el núcleo básico de la vacuna se produce solamente en Rusia. Después eso es lo que se envía para que produzcan a otras plantas en otros lugares del país, pero terminen, digamos, el procesamiento. No, ellos están muy conformes con la cantidad de información que están teniendo y por supuesto están mandando también, es decir, este proceso no va a comenzar cuando ellos vuelvan, ellos están ya mandando información a la ANMAT, lo mismo está haciendo AstraZeneca, está informando a la ANMAT, Pfizer va a empezar a hacerlo porque pidió registro, o sea que este es un procedimiento que se va a hacer. Se va a hacer siempre en términos de emergencia, como se están en todo el mundo aprobando la vacuna. Ustedes vieron, no hay ninguno que haya terminado fase 3. Lo que se hace es, en un periodo de la fase 3 se abre, que llamarse a un poco a que la investigación sea hecha pública y a su vez se analiza, y en ese análisis está saliendo muy bien, en el sentido que todas las vacunas en general están dando niveles de estándar de efectividad mayor a lo que es habitual en la vacuna, lo cual nos deja a nosotros bastante más tranquilos. ¿Cómo? Perdón. No le puedo decir, porque nosotros estamos haciendo todo y es lo que se había dicho, pero lamentablemente no. Hay variables que son difíciles, porque también estamos con dificultades por ahí con los aviones. No es tan simple y no es un... Pero queremos hacerlo, de la voluntad política del presidente en adelante, y lo que también le puedo asegurar, que es lo que hablé con las provincias. Las vacunas que lleguen van a ser distribuidas con equidad absoluta según necesidades de cada provincia argentina, tal como hicimos del primer día que se manejó con equidad entre todas las provincias, va a ser lo mismo con la vacuna, de manera tal que nosotros empezamos, y naturalmente entrar en régimen va a ser después de unos días que tengamos la disponibilidad de las vacunas, porque no es tan simple y porque realmente más allá de toda la preparación que estamos haciendo con todas las provincias, y por eso estamos ganando tiempo, también es cierto que justo nos toca en el verano, en la temporada de las vacaciones, donde tomamos al sector salud muy exhausto,
Y si bien va a haber voluntarios y complementos de otros sectores, claramente hay una etapa que son los vacunadores, ellos que son solo personal de salud y que mayoritariamente van a ser personal de salud. Así que bueno, todos son desafíos, se los cuento para darles que es muy, muy difícil, pero por supuesto estamos todos dispuestos a hacerlo y es un hermoso desafío, porque nada menos que buscar una estructura y una solución que nos da una expectativa distinta. Pero la expectativa tiene que ser a medio plazo. Antes de eso, la mayor seguridad que podemos tener es cuidarnos y cuidar a los otros. ¿Qué? No le entiendo. El protocolo sí. El protocolo está hecho en el propio DNU. El DNU limita, ¿no es cierto?, que no más de 20, ustedes lo saben. Pero me parece que, inclusive si ustedes miran la página del Ministerio, ya hay un consejo y un protocolo, en realidad, que cómo es el comportamiento, que lugares abiertos si es posible, núcleos de burbuja entre familiares conocidos, si es adentro, ventanas abiertas, no compartir vasos. Bueno, creo que todo este tipo de cosas está ahí, tenemos que insistir y vamos a insistir hasta el propio día, ¿no? Y después también, porque después viene la fiesta de fin de año. Así que en ese sentido sí están los protocolos. Además, algunas provincias lo están ampliando también al protocolo. Yo no sé, ustedes lo tienen también, sí. Pero vuelvo a decir, hay un protocolo en el Ministerio, está puesto en la página web y quizás tiene usted razón, por ahí tendríamos que difundirlo un poco más y vamos a pedirle la colaboración de todos ustedes. Última pregunta. Sí, ministros, buenas tardes. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. La pregunta está vinculada a este cambio de tendencia que ustedes están marcando. Por lo menos entiendo que descartan hablar de aumento de casos hasta el momento, pero tampoco se aclara bien si esto es un cambio en la tendencia o si se puede afirmar que esto está más vinculado a un inicio de un rebrote. O sea, ¿se puede descartar que este cambio de tendencia no tenga que ver con un inicio del rebrote? Eso por un lado. La otra pregunta con los controles, que usted decía recién, ministro, lugares, fiestas clandestinas, gente sin barbijo, sin distancia, sin alcohol, sin nada, esto ocurre en todas las jurisdicciones. Y la última pregunta tiene que ver con el tema de las clases. Si hubiera un rebrote en el mes de enero o fines de enero, ¿esto modifica el cronograma nacional de inicio anticipado de clases, el rebrote o la modificación en el nivel de casos? Muchas gracias. No, empiezo por atrás. No modifica nada porque estamos muy prioritariamente queriendo definir cosas que son medio de adivino. Nosotros vamos a seguir siendo cuidadosos con lo que dijo el presidente el primer día. Primero la vida, después el trabajo y después la producción, ¿no? Y en eso lo mantenemos. Lo que sucede es que es muy difícil, por eso le dijimos tal como lo opinamos y como lo vivimos. En realidad lo que estamos diciendo es, cuidado, miremos un poco más, usemos esta información para tomar las decisiones ahora y no después. Y simplemente es una estabilización. Esta es realmente lo que está pasando. Veníamos bajando muy bien, muy contentos, felizmente lo hicimos, lo logramos entre todos, pero hace 2 semanas que estamos en donde esa tendencia se aplanó y estamos ahí en cosas. Y como además lo dije, los países vecinos, desde lo que estaban muy bien, como Uruguay, que está subiendo mucho, hasta lo que no estaban tan bien, pero ahora tan peor, que no quiero ni nombrar porque si no se arma lío, pero miremos todos los países limítrofes, en todos hay complicaciones, en todos. Yo hablé ayer con 2 ministros de la región y están todos muy preocupados porque justamente está pasando eso. Y en América del Sur está pasando eso. Colombia, Perú y Ecuador, por no decir lo que no son limítrofes nuestros, también tienen un ascenso importante. Entonces, el libreto siempre cambia acá, porque lo que se dice como verdad una semana, la semana siguiente no lo ves. Todos esperaban que el rebrote iba a ser fin de febrero, marzo, la segunda ola, después de las vacaciones. Y yo estoy contando hechos, no estoy diciendo opiniones. Entonces lo que queremos es que no pase y si pasa que sea lo más tarde posible y lo más atenuado posible. Y mientras más tarde sea, más gente vamos a tener vacunada, con lo cual cierra por todos lados. Pero creo que las medidas, si usted me pregunta cuál sería la cosa en un Estado que ha decidido no tomar medidas restrictivas, piense que hay varios países que nos rodean que están con toque de queda, pero eso claramente no está dentro del programa político
del gobierno argentino. Pero entonces sí necesitamos, a la mayor flexibilidad y liberalidad que hay, tener mayor compromiso. Y eso es lo que estamos pidiendo y lo que vamos a exaltar y lo vamos a buscar. Y con respecto a algunos incumplimientos, también las jurisdicciones han dicho que van a controlar más fuertemente que se cumplan lo que sí debemos cumplir. No lo puedo descartar, pero creemos que no lo sea. Y tenemos que hacer lo posible para que no lo sea. Pero no podemos descartar nada, porque vuelvo a decir, acá se decía que no iba a pasar nada hasta febrero, porque venía el verano, qué sé yo, en el hemisferio norte, y vuelvo a decir, les conté una realidad de América del Sur. A lo mejor está enmascarada por la tragedia del hemisferio norte que está viviendo ahora, pero la verdad, nuestra obligación es mirarnos nosotros y a lo que tenemos cerca. Muy bien, hasta acá entonces la conferencia de prensa de los 3 ministros de Salud, Nación, Provincia y Ciudad en conjunto, después de que se terminara esta reunión del Consejo Federal de Salud con los ministros de todo el país y poniendo énfasis en que no va a haber marcha atrás en cuanto a restricciones en diferentes actividades, pero sí en la concientización individual, ¿no es cierto? Llamar a la posibilidad de que la gente mantenga distancia social, sobre todo en reuniones que sean siempre en espacios abiertos, que no se deje de usar el tapaboca en ninguno de los casos. Se habla en todo momento de los 3 casos, de tanto Nación, Provincia como Ciudad, de un amesetamiento en la cantidad de contagios. En el caso de la ciudad, por ejemplo, en 300 casos de piso promedio diarios, porque la curva de descenso se ha frenado y se ha mesetado en algo un poquito más alto de lo que se venía dando en los últimos, la semana pasada, por ejemplo. Bueno, esto también lo destacaron tanto desde la provincia como de la ciudad, pero bueno, esto es también la expectativa con respecto a la posibilidad de lo que se viene anunciando desde el gobierno ya desde hace varias semanas, empezar a vacunar antes de fin de año, algo que se ve bastante difícil, aparentemente no solo por la logística, sino por el avance de los acuerdos con los diferentes laboratorios, tanto con la vacuna rusa como la de Pfizer, pero bueno, enfatizando en todo momento los 3 ministros que aunque la vacuna empiece a darse a la población a partir de fin de año o a partir de fines de diciembre, los cuidados y el distanciamiento, el barbijo va a tener que seguir usándose por varios meses más. Pero bueno, esta reunión que acaba de terminar acá, Fernando, sí, ante el interrogante y ante el alerta que hay por el aumento de casos, que dicen no es significativo, no se está poniendo en peligro el sistema de salud, no es nada para alarmarse, pero sí para prestar atención, ¿no es cierto? Y no aflojar en cuanto a los cuidados, porque desde todos los sectores dicen hemos visto un relajamiento en general de toda la población. Bueno, esto es así a tal punto que el interés que despertó esta conferencia de prensa marca un poco y señala cómo habíamos perdido el estado de alerta, ¿no?, respecto a lo que nos estaba pasando. Una conferencia de prensa que durante varios meses nos tuvo habituados, pero con otros personajes, con el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero conferencia de prensa que habitualmente cada 15 días nos sentaba a todos los argentinos a escuchar, a ver cuáles eran las novedades y cómo seguía la historia de la pandemia. Ese ejercicio lo perdimos, porque también se perdieron las conferencias de prensa. Ver de vuelta a los 3 sectores más importantes del país, Nación, Provincia y Ciudad, reunidos otra vez en una conferencia de prensa para anunciar y para entrar en contacto directo con la población, nos da cuenta del estado de alerta que se había perdido. Ahí estamos, todos atentos otra vez a ver cómo sigue esta historia. Y con el verano ahí nomás, ¿no?, en la puerta del fin de año, y esperando cada uno para ver qué es lo que puede hacer y descansar un poco de un año fatídico. Pero la cuestión es que hay que parar las antenas de vuelta, Ahí lo vimos a Ginés, a Quirós y a Goyán dando una conferencia de prensa con estos detalles. Está en línea, y vamos a hablar con él,
el doctor Claudio Santamaría, a quien saludamos. Claudio, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Fernando? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, a ver, todas las antenas paradas de vuelta en esta conferencia de prensa. Yo digo, eso se nota que nos habíamos relajado, ¿no?, con el tema. Vos decís una cosa muy importante. El gobierno había sacado de la agenda la pandemia y la pandemia continuó y nos sigue cacheteando. Los que seguimos las cifras, con vos hablamos semanalmente y vos decías, y yo te contaba, que el velorio de Maradona, la ley del aborto, incluso el gobierno con sus mensajes contraproducentes, digo, cuando se reúne con Moyano el presidente, con Evo Morales, los contagios que hay a nivel del gobierno, el no uso del barbijo con la gente que nos tiene que comunicar y la falta de conferencias le hizo creer a la gente que la pandemia había pasado y hoy los números, a pesar de que testeamos muy poco, nos llaman la atención y nos interpelan. Vos sabés, Claudio, que lo comentamos acá más de una vez, ¿no? El gobierno de la boca para afuera decía que había que cuidarse, pero cuando se mostraban, nos mostraban que ellos no se cuidaban. Hace poco, hace horas nada más, un encuentro entre el presidente y la vicepresidenta estuvo todo el tiempo sin barbijo. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la señal que da de un gobierno que dice que hay que cuidarse, mantener los protocolos, el distanciamiento, usar tapabocas? Ese tipo de cosas se habían perdido, como decís vos. Yo creo que la comunicación del gobierno es pésima. Esto que vos marcás de la vicepresidenta también lo hizo el presidente en los encuentros que nos vimos y las cifras que estamos viendo. Y remarco esto, con el poco testeo y el poco aislamiento que hacemos. Hay una diferencia, la ciudad de Buenos Aires está testeando a la gente con síntomas y a los contactos estrechos. Yo tengo amigos y familiares en el conurbano y en otras provincias, y cuando alguien tiene síntomas, no lo estudian, lo llaman simplemente por teléfono. Por lo tanto, los números son muy inciertos. Claudio, un dato que a mí por lo menos me generó cierto nivel de alarma, tiene que ver cuando fue consultado Ginés sobre cuándo va a llegar o sobre cuándo piensa que puede llegar la vacuna de Pfizer. Y la verdad que planteó que por temas de producción de Pfizer quizás esto se pueda llegar a dificultar en el tiempo. ¿Cómo lo ves? Porque es la vacuna que más expectativas genera en la comunidad científica. La verdad que el ministro hizo agua, está muy bien lo que vos estás marcando, con dos cosas. Una, cuando le preguntaron sobre la vacuna rusa, si llegaba antes de fin de año como había anunciado, contó que están los integrantes en Rusia, pero no dijo que van a vacunar como sí había anunciado. Y la verdad que Ginés mismo dijo hace pocos días, cuando el presidente anunció lo de la vacuna rusa, que no hay contrato firmado con Pfizer. La verdad que no tenemos garantizado que lleguen las vacunas de Pfizer a la Argentina. La verdad es muy preocupante. Sí, digo, porque me imagino también para ustedes los médicos y lo que escuchamos habitualmente, es la vacuna que ya se está probando en el mundo con alguna falla como hubo en el Reino Unido, pero es la que realmente se está probando. Digo, hay que tener que, o vamos a tener que esperar, pensás, para incluso después de marzo, para estar hablando de la llegada de Pfizer. ¿El verano va a ser difícil? ¿Cómo lo ves? Yo veo un verano muy difícil, veo un aumento de contagios. El gobierno ahora llama a la responsabilidad y le echa la culpa un poco a la gente, y lo que no se da cuenta, que así como cuando uno a los hijos le da un discurso, pero los hijos ven otra cosa, los hijos aprendan lo que ves, no lo que decís, el gobierno no ha cuidado ninguna de las formas de prevención. Y no tenemos vacunas suficientes para enfrentar lo que va a venir. Y hemos comprado una vacuna, como hemos contado con ustedes varias veces, que no está aprobada, a diferencia de lo que vos decís, la de Pfizer, que sí tiene aprobación en varios países. Claudio, cuando hablamos de la vacuna y de la imposibilidad de que llegue, ¿no? Ahora hay cierta desesperación para que llegue la rusa, que todavía, como decimos siempre, a lo mejor termina siendo la mejor de todas, pero está floja de papeles. Por lo menos hoy, o peor aún, los papeles no se conocen, que es diferente. Pero tengo entendido que en las próximas horas la FDA de Estados Unidos va
ya la anunció, ¿no? La eficacia y la seguridad de Moderna, de la vacuna de Moderna. Esta es otra de las vacunas que va a estar disponible en los próximos días. Ahora, el tema no es solo que estén disponibles, es que estén disponibles para la Argentina. Porque cuando yo veo que incluso hay inconveniente para que llegue a Estados Unidos, digo, nosotros debemos estar en el final de la prioridad, ¿no? Mundial. Vos lo que decís es muy importante, Fernando. Mira, Europa garantizó para su población de todos los países más dosis que habitantes. Y Estados Unidos le compró Moderna toda la producción. Invirtieron millones de dólares. Los países que hacen prevención de verdad, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y todos los de Europa, compraron producción de varias vacunas porque no sabíamos cuál iba a ser. Argentina solo compró la rusa, no tiene contrato con Pfizer, lo contó el ministro, no estoy contando nada nuevo. Tenemos pocas dosis del laboratorio de Oxford y AstraZeneca y tenemos un pequeño stock del centro de vacunas que hay un pool que compra la OPS. La verdad es que hoy no tenemos garantizado, entonces la apuesta debería estar en la prevención. Y el ministro dijo que está en la página del ministerio, pero no le enseñan a la gente cómo cuidarse y el barbijo sigue siendo nuestra gran vacuna durante mucho tiempo. Claudio, ¿alcanza este mensaje que hicieron hoy los 3 ministros de Salud para lo que tiene que ver con Navidad primero, con muchas reuniones sociales, uno imagina, después Año Nuevo y después lo que tiene que ver con las vacaciones? ¿Crees que se tiene que mantener en el tiempo por lo menos este mensaje? Este mensaje podría ser un buen principio. Hoy me dejó sabor a poco y cuando terminó la conferencia digo, no tengo datos nuevos. Lo que me anunciaron que iba a llegar la vacuna no llega. Estamos a mediados de diciembre. Otros convenios de vacuna no tenemos. Y no hay una campaña de prevención seria como hace Alemania, como hace España, como hace Italia, que prohibió que la gente se mueva hasta el 6 de enero y no se pueden reunir en las fiestas solo los convivientes. Yo veo que eso no está y me preocupa porque hay una gran movilización por las fiestas, también las vacaciones, y creo que nos va a pasar la segunda ola, como hoy vemos en Europa, después que terminen las vacaciones. Estoy preocupado por la salud de los argentinos. ¿Estamos para pensar en esa instancia, en restringir todo tipo de contactos o prácticamente casi todo para Navidad? Digo, sobre todo teniendo en cuenta que es verano. Mirá, yo la recomendación personal que el que quiere escuchar que escuche es que solo uno festeje este año con los que convive, con tu familia más íntima, que ahí no hay riesgo de contagio porque convivimos. La fiesta que a todos nos gusta hacer con familiares, con amigos, este año no la podemos hacer. ¿Por qué? Porque yo por reunirme, por amor, por cariño, por simpatía con la gente que quiero, no la puedo contagiar ni dejar que contagien a los que más quiero. Entonces, tengo que hacer, porque no tengo la vacuna en los próximos 6 meses. El año que viene va a ser igual en el primer semestre que este año. Por lo tanto, la gran medida es la prevención. Bien. Claudio, gracias por el contacto con La Nación. Un gran abrazo y que tengan una buena tarde. A cuidarse. Gracias, igualmente. Claudio Santamaría, hablando la repercusión de lo que fue esta conferencia de prensa y otra vez las antenas paradas. Se da alerta nuevamente sobre el tema del coronavirus, tratando de evitar que la población se relaje. El gobierno lo dijo recién a través de su ministro de Salud de la Nación, acompañado por su par de provincia y de ciudad. Hacemos una pausa, ya venimos. Bueno, ustedes saben, el gobierno acaba de dar una conferencia de prensa. En realidad fue una conferencia de prensa conjunta. Los 3 ministros, Nación, Provincia y Ciudad, alertando sobre un crecimiento en lo que era una recta, digamos, una línea plana en la línea de contagios que venía ya desde hacía un tiempo. Empezó a crecer otra vez el contagio, empezaron las alertas, a encenderse todas las luces y el gobierno quiere abrir el paraguas antes de que llueva. Está Roberto Debag, que es infectólogo en línea. Vamos a hablar con él. Roberto, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por estar en La Nación.
No, por favor, gracias a usted, Fernando, por la invitación. Roberto, fuimos demasiado exitistas con el tema de la vacuna. No estoy hablando ni siquiera de Argentina, ¿eh? Estoy hablando del mundo en general. Respecto a lo que se empieza a conocer ahora, que tal vez la producción no va a ser tan masiva como se esperaba. Algunas empresas dicen que no van a producir todo lo que creían. La logística para el traslado es más difícil de lo que también se pensaba. No todos los países van a tener la cantidad de vacunas que creían. ¿Fuimos demasiado exitistas? Bueno, desde el punto de vista global, no había datos acerca de las eficacias. Ahora que aparecen las vacunas, que son un grupo importante de ellas que tienen alta eficacia, empieza a focalizarse y empiezan a ver cuál es la probabilidad de producción. Y como usted dice, Fernando, es la cuestión de la logística. Yo creo que puede ser que se haya sido... que se haya pensado que se iba a poder producir. Ahora, el exitismo debe existir porque realmente son vacunas de alta eficacia y son vacunas que van a controlar la pandemia. Todos sabíamos que no se va a controlar la pandemia en el primer trimestre del 2021. Posiblemente sea el segundo semestre del 2021 o en el 2022, fundamentalmente en América Latina, donde por más que haya acuerdos de transferencias de tecnología o acuerdos inclusive con el COVAX y la Organización Mundial de la Salud, la disponibilidad de vacunas no era que se pensaba que iba a haber millones. Los que estamos en el mundo de la vacuna sabíamos que esto no es muy fácil. No es muy fácil decir voy a tener 20 millones de dosis de una vacuna en el mes de diciembre o en el mes de enero y voy a vacunar masivamente a las personas. Esto no. En realidad, doctor Debac, cuando hablo de exitismo, me refiero a eso, ¿no? No a que no sea una solución final, sino a el tiempo en el cual esa solución iba a llegar. No, por eso, la solución va a llegar, pero no como dicen los políticos en el mundo y en Latinoamérica específicamente acerca de que las vacunas van a llegar en forma rápida. Las vacunas son la solución, pero yo siempre pensé, desde los primeros días de diciembre, cuando se decía que iba a haber cientos de miles de dosis o millones de dosis en la Argentina antes del fin de año, todos sabíamos que eso era una irrealidad y lo hemos dicho muchos de nosotros. Y cuando usted me dice, bueno, pero vamos a tener entonces los 20 millones de dosis o los 10 millones de dosis en el mes de marzo, yo le sigo diciendo que lo veo difícil. Va a haber cuestiones simbólicas de cientos de miles de vacunas, 300.000, 600.000 dosis que lleguen entre diciembre y enero, que se va a empezar a vacunar las personas. Esperemos que el Estado argentino y el Ministerio y la logística y toda la tecnología que están poniendo de los diferentes sectores puedan poder detectar quiénes son las personas, los grupos prioritarios e ir a buscarlos para vacunarlos. No abrir decenas o cientos de centros de vacuna para que la gente haga cola para vacunarse si es que tiene más de 60 centros. No. Roberto. Cada vacuna es un bien público. Entonces cada una de esas vacunas tiene que ir dirigida a la persona que más va a beneficiar bajándole la probabilidad de muerte. Roberto, ¿le preocupa la aparición de nuevas cepas, que es algo que por lo menos se está empezando a hablar? Y si eso llega a suceder, esperemos que no, obviamente, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Hay que empezar de cero en algún aspecto o sigue todo normalmente? Los virus respiratorios, tanto sea los coronavirus como inclusive los virus de influenza van y que se transmiten de persona a persona, van mutando. Hoy, si bien hay un solo coronavirus, el COVID-19, existen lo que se llaman linajes, las pequeñas partes del virus diferentes, y estos linajes, ya hay cientos de estos linajes que van circulando por el mundo y que circular, y que esto no modifica la estructura o no modifica la respuesta de las vacunas. Ahora, si en algún momento se produce una mutación mayor, ya ahí es otro virus y estamos hablando de otra historia, de otra potencial pandémica, etc. Hoy por hoy, con estos linajes, los linajes lo que hacen, por ejemplo, ahora hay un linaje que está circulando en Europa, fundamentalmente en Inglaterra, donde es el mismo coronavirus, pero tiene una afectación mayor para los niños. Entonces, esto no estaba pasando hasta ahora, entonces hay que seguirlo eso de cerca. También pasó en que linajes anteriores que circulaban por Europa, una cepa que se llama E20,
E20, pasaba que tenía mayor transmisibilidad. Bueno, ahora aparece otro linaje, pero esto no modifica la respuesta que van a tener a las vacunas. Por supuesto, se produce una mutación mayor, es otro virus. Doctor Debac, respecto al tema de cantidad de vacunas, ¿no?, adquiridas y en cuanto a eficacia y todo lo que se está conociendo, también habrá que aprender sobre la marcha del comportamiento de la vacuna, no más allá de lo que se estudió y se investigó hasta ahora. Quiero decir, todavía no se sabe efectivamente cuánto tiempo de inmunidad da la vacuna, ¿no? Y esto se va a ver a medida que avancemos, con lo cual también va a haber un aprendizaje sobre la marcha mientras se esté vacunando. No hay duda, es tan importante la fase 4 como la fase 3. La fase 4 es vacunación en vida real, midiendo que la efectividad, es decir, cómo esa vacuna, vacunando a grupos poblacionales, beneficia a otros no vacunados y cómo se reduce la enfermedad. Pero también controlando a las personas en forma activa, sobre todo con una nueva vacuna, en forma activa, controlando la seguridad de esas vacunas. Mire, las vacunas, cuando uno estudia 20.000, 30.000 personas con vacunas, sin vacunas, los efectos adversos que aparecen son los más frecuentes. Es alrededor del 90% de todos los efectos adversos ocurren cuando se estudian en fase 3. Pero hay un 5-7% de nuevos efectos adversos que pueden aparecer, que la gran mayoría de ellos no son importantes o graves, pero eso hay que controlarlo. Eso es cuando se llega a 100.000 dosis, a 200.000, a 1 millón de pacientes vacunados. Y para eso, hoy por hoy, no hay otra manera de tener tecnología, de saber a quién voy a vacunar, poder traquear, poder seguir a esa persona que está vacunada para saber si en las próximas semanas de que recibe esa vacuna tiene algunos o no efectos adversos que no tenía. Entonces todo eso también, ¿no? Hoy decimos, bueno, sí, que se vacunen masivamente, bueno, pero la logística de control de esas personas y de su seguridad debe también estar montada y debe ser absolutamente responsable el Estado en esto. Doctor Debac, recién el ministro de Salud, Ginés González García, planteó alguna duda sobre cuándo va a llegar la vacuna de Pfizer en la Argentina, porque todavía no están firmados los contratos, por un tema de distribución también. ¿Cuándo cree usted que debería estar la vacuna en el país y pudiendo aplicarse? Y si es la única vacuna que tenemos que seguir en el radar. No lo podría decir, no lo sé, porque la producción de los Estados Unidos se redujo a la mitad durante este año, pero también posiblemente antes del viernes la FDA autorice la otra vacuna del laboratorio Moderna, entonces va a haber 2 productores del mismo producto. Tampoco sabemos, tampoco le puedo decir cuándo vendrán vacunas a la Argentina rusas. Creo que el Estado tampoco sabe específicamente cuándo es el día que vienen y cuántas dosis vienen, porque cuando se les pregunta en el ministerio, se le pregunta al ministro, bueno, ¿dónde va a ser, de qué, si bien es una vacuna de desarrollo, de investigación rusa, que posiblemente esté aprobada en los próximos días en la Argentina para ser autorizada su uso de emergencia, pero nadie sabe si se van a producir todas en Rusia, las primeras posiblemente vengan de ahí, o si se van a producir en Corea y se van a producir en la India. Entonces todo eso, realmente yo creo que hasta hay incertidumbre del ministerio y uno tiene que ser responsable también en lo que le informa a la gente, porque, bueno, informar adecuadamente le da transparencia a los procesos y le da confianza a la vacuna. Y cuando haya vacuna, la necesidad de que las personas se vacunen requiere que ellas, personas, tengan una confianza en esas vacunas. Muy bien, doctor Roberto Debac, gracias por el contacto con La Nación Más esta tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, en cuanto a más repercusiones, ¿no?, de lo que viene sucediendo después de la conferencia de prensa conjunta que dieron Nación, provincia y ciudad. Está nuestro compañero Beto Valdés. Vamos a cambiar un poco la perspectiva de la información y nos vamos a meter un poco en la política, aunque con las consecuencias que la pandemia está generando sobre la política y algunos personajes. Beto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Bien, contanos un poco, Beto, ¿qué es lo que emerge de algunas figuras políticas después de que la pandemia los haya puesto en superficie?
Bueno, evidentemente uno de los protagonistas de esta jornada, recién cuando hacían referencia a la conferencia de prensa que se realizó hace unos minutos, me refiero a uno de los protagonistas del año, sin duda, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Quirós, una sorpresiva adquisición que tuvo Horacio Rodríguez Larreta, recordemos, en este segundo mandato, pese a que él lo quería poner ya en su primer mandato, y hubo una resistencia de los médicos municipales porque venía del sector privado. Mirá lo que se perdió la Ciudad de Buenos Aires, un funcionario realmente eficiente y con mucha capacidad de manejo logístico. Bueno, lo interesante es que en un contexto de mucha incertidumbre, de que no se sabe a ciencia cierta en Juntos por el Cambio, por ejemplo, si María Eugenia Vidal finalmente va a encabezar la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, qué va a pasar en la ciudad autónoma de Buenos Aires también. Por un lado está Patricia Bullrich, pero concretamente en la última reunión que hizo el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, analizando las últimas encuestas, se reflejó un dato que ya se venía sosteniendo y que es realmente muy interesante, que Hernán Quirós, en el área metropolitana fundamentalmente, no solo ha logrado un nivel de instalación realmente inédito, es decir, que es muy conocido, sino que tiene una imagen positiva realmente muy alta y tiene credibilidad, que es un atributo que se empieza a medir mucho. Vos fíjate la credibilidad que tiene el ministro de Salud porteño, que supera la de su jefe. Es decir, Hernán Quirós, en la opinión pública, sobre todo en el área metropolitana, aparece con más credibilidad que Rodríguez Larreta. Y esto viene a cuento de la ductilidad que tiene este funcionario. ¿Por qué? Porque puede ser candidato en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, atención, tiene residencia en San Fernando, con lo cual también podría ser candidato en la provincia de Buenos Aires si finalmente Rodríguez Larreta no logra convencer a María Eugenia Vidal para que encabece la nómina del principal bloque opositor. Claro. Bien, datos interesantes que va dejando la pandemia y el estudio de las figuras políticas. Gracias, Beto. Abrazo grande. Un abrazo, Beto Valdés. Hacemos una pausa, quedan más temas, ya venimos.